¿entendés? No vas a tener no voy a tener compasión, porque ya tuve compasión con mucha gente a lo largo de mi vida. ¿Estás absorbiendo poderes de marrona? Yo soy una marrona. Compasión, caja, compasión. ¡Ay, bueno! Búscame si hay rebeldía en qué jugar, voltear, enredar. Me venía a bajar línea de compasión, pero qué valor. Vos, irascible. Mal, yo que soy re irascible. No. Mal, yo muy irascible. Vos re irascible, o sea, cero compasión. No, bueno, pero cumplí 33 hace 2 semanas. ¿Te vas a buena con la edad que es Cristo? No, bueno, pero ustedes como colectivo tienen una responsabilidad. No, pero vos dijiste... obligación, no, pero vos dijiste... Pero vos... No, dale. En el museo, acá, donde sea. ¿Habla? Vos, ustedes tres también. Habla. Dijeron... Vos. No tenemos la obligación. Y obvio que no tenemos la obligación. La tiene. Es para nosotros, ¿qué obligación? la Vos responsabilidad, sí, pero que pues. somos Sacanos el humanos. like. Y bueno, las cosas pasan. Ya sé que sos humana, no sé que no sos un repollo, no te falta. No, ya sé, pero, Sí, pero ya. bebé, hay que aclararlo, porque si Claro, no queda pero- como que somos el deber y somos superhéroes. Sí, y no, Claro, es ¿qué así. somos? ¿Martin Luther King? ¿El Dr. King? Puede ser, ¿no? No, porque no tenemos dólares. El Dr. King tenía dólares, nosotros no. Búscame en la periferia. No es que tiene un nombre la niña Gucci, no es una persona, no la puedes ver, ¿ves? Es como algo que... Un ente. Un ente lejano a vos. Sí. Búscame si hay jaulas que alquilar, romper, cortar, comer. Muy bien acá nuestra compañera. Esto es Pasión de Sábado a la noche. Solamente, sino es como cómo se genera la empatía. Porque ahí vos empatizás con el chabón, porque el chabón podría haber sido cualquiera de tus amigos. Qué lindo. Bueno, muy bien, la verdad es que es un placer con las compañeras Team que están y son unas grosas, que están haciendo revoluciones marronas. Estaba recién viendo todas las muestras que se empezó a hacer con ideas en algún momento que habíamos tenido de vamos a marronear todo y vamos por un buen camino. Así que nada, hay que beber, festejar, además de que nos golpean los golpes y mucha violencia y mucho odio, bueno, siempre está muy lindo ponerle resistencia marrón. Cualquiera de tus amigos en el mundo de la gente blanca, ¿me entendés? Porque todos los blancos tienen un amigo cachivache que tipo le dice a los padres, no quiero más seguir el mandato y me voy a la mierda. Entonces, eso y para mí, ahí está el punto, como la empatía real. Un niño se suicidó porque le decían boliviano en la escuela, llegó a la casa 12 años, se ahorcó con un buzo. 12 años. Una nena se suicida por ataques racistas en una escuela y hay solamente 2 noticias, una es de Crónica TV, otra es del Diario de Chile. Y ni siquiera se sabe el nombre, salvo, creo que hay una nota que tiene como Celeste. Tiene una nota, tiene un nombre y apellido, nada más. Y eso es todo lo que hay. Y es como... ¿No trascendió? Y no genera empatía. Porque no puede ser tu hija, ¿me entiendes? O sea, no puede ser... No es boliviana. No puede ser la hija de la gente que se indigna en redes sociales o que da notas en televisión o que hace notas en televisión o que son productores. No puede ser la hija de Miss Bolivia. Black, ¿cómo sería basura blanca? White trash. White trash. Si sos hegemónica, Exacto. ¿entendés? Sos flaca, rubia, de ojos claros, cumplís con esa norma de hegemonía, Frágil. tu palabra es escuchada. Esos lentes. ¿Pero tuviste compasión o no? ¡Ay, te odio! No Te odio. Ustedes tienen la obligación. ¿Qué obligación? Encima lo quería arreglar y me decía, ay, negro, pero vos Pagame, no si entendés. Porque no está mal que la gente empatice, pero está mal esta emocionalidad súper selectiva. Sí. Y que la gente no la tiene, no es que lo hace de mala. Eso es lo que planteamos, tipo, no es que la gente lo hace pensando en voy a ser racista, sino que lo hace por reflejo.
Por ser rubia y ojos claros no significa que estoy llena de privilegios. Aparte, el Mira, resto que de no mi sepamos usar tu familia. privilegio no es mi problema. Exacto. Exacto. Si yo fuese blanca estaría en Harvard. Tenías la mirada inundada de deseo, las manos vacías, los labios gastados. Nos reíamos de la infinidad de perros en las calles, entre las casas de adobe y los humitos de las ollas de frijoles, los bombiliares de noche y los adoquines, el olor a tortilla tostada nos perseguía. Había belleza y tristeza al mismo tiempo. Y decís, bueno, ¿por qué no puedo usar mi belleza? Si la gente de clase media alta la usa para escalar, ¿por qué no la usa una pobre? Y hay algo también de las mujeres blancas del miedo de me van a robar mi marido. Camiseta negra, ay, tenés que Da gracia. agradecer. Búscame y seguí buscando. ¿Qué haces? ¿Te vas encima y cortás toda la posible alianza que tenés ahí? ¿O te la tragás? Y negocias. Y negocias.